Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback And work As a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. En la víspera de la caída de Jerusalén, cuando el cielo parecía demasiado pesado para sostener cualquier esperanza, un hombre caminaba por las calles silenciosas con los ojos llenos de algo que nadie lograba descifrar. Algunos decían que él cargaba locura, otros afirmaban que era solo pesimismo, pero había quienes percibían que aquella expresión no era miedo, era conocimiento. Jeremías había visto algo que el pueblo se negaba a ver, algo que resonaba como una advertencia insistente en el corazón de la ciudad. Mientras los muros aún estaban en pie, él veía grietas que ningún arquitecto podía reparar. Y cuando todos creían que el templo garantizaba protección eterna, él sabía que había una llama invisible consumiendo Jerusalén por dentro. ¿Qué vio Jeremías que nadie más quiso oír? En medio de la decadencia espiritual y el colapso moral de Judá, Dios levanta una voz que clama en el silencio de las conciencias adormecidas. Jeremías, todavía joven, es separado desde el vientre para ser profeta a las naciones. El escenario que lo rodea es sombrío: corrupción en el palacio, idolatría en los altares y una religiosidad que ha perdido la esencia de la fe. Al recibir su llamado, como se narra en Jeremías capítulo 1, del versículo 4 al 10, Jeremías duda, temiendo su juventud y falta de elocuencia. Sin embargo, Dios no solo lo comisiona, sino que también lo toca colocando sus palabras directamente en su boca. Era el inicio de una misión que exigiría más que valentía. Exigiría alma, lágrimas y fidelidad inquebrantable. La soledad de Jeremías no era solo geográfica, sino existencial. En una sociedad que se hundía en la autosuficiencia espiritual, el mensaje que venía de Dios sonaba como una afrenta. Mientras los demás buscaban estabilidad en alianzas políticas o en promesas vacías, Jeremías predicaba arrepentimiento y retorno al Señor. Su ministerio no encontró eco entre los religiosos de la época, ni entre los príncipes, ni entre el pueblo común. Con cada palabra proclamada, Jeremías se alejaba más de la aceptación pública y se acercaba al dolor de ser portavoz de la verdad en tiempos de mentira institucionalizada. Vio a amigos alejarse, familiares rechazarlo y su reputación ser constantemente atacada. Pero incluso con el peso de esas pérdidas, nunca cesó su misión. La verdad que ardía en su pecho era mayor que la necesidad de aceptación. No hablaba por sí, sino por aquel que lo envió. Al recorrer las calles de Jerusalén, su clamor no era de odio, sino de amor profundo por una ciudad que se olvidaba de su alianza con el Eterno. La fidelidad de Jeremías no estaba ligada a resultados visibles, sino a la convicción de que obedecer a Dios valía más que ser comprendido por los hombres. La conciencia de Jeremías era un campo de batalla constante. Oraba, lloraba, se angustiaba, pero nunca abandonaba su posición. En diversos pasajes, como en Jeremías capítulo 15, versículo 10, podemos sentir el desahogo de un hombre desgarrado entre la voluntad divina y la hostilidad humana. Aún así,
Permanecía. Comprendía que su función no era agradar oídos, sino despertar corazones, y para eso era necesario no solo predicar, sino encarnar el mensaje, vivir el lamento, el juicio y la esperanza que Dios transmitía a través de él. La voz solitaria de Jeremías resuena hasta hoy, como un recordatorio incómodo de que la verdad no siempre será popular, pero siempre será necesaria. En tiempos donde lo correcto y lo incorrecto parecen confundirse, el llamado de Jeremías nos confronta. ¿Estamos dispuestos a hablar lo que Dios quiere, incluso cuando nadie quiere escuchar? Su ejemplo no es una invitación al heroísmo romántico, sino a la obediencia cruda, dolorosa y, aún así, profundamente transformadora. Jeremías no solo hablaba al pueblo común, sino que se dirigía con audacia a los más altos líderes de la nación. En un tiempo donde los reyes buscaban agradar al imperio babilónico de un lado y al pueblo del otro, Jeremías surge como un malestar que nadie quería enfrentar. En Jeremías capítulo 22, del versículo 1 al 9, entra en el palacio del rey y sin rodeos denuncia la opresión, el derramamiento de sangre inocente y el abandono de la justicia. Era como encender un haz de luz en una habitación donde todos se esforzaban por mantener las cortinas cerradas. Confrontar a los poderosos no era un acto de rebeldía política, sino de fidelidad espiritual. Jeremías sabía que la verdad que cargaba no se doblaba ante títulos, coronas o cetros. Miraba a los ojos de los reyes como Sedequías y Joacim y los llamaba al arrepentimiento. Sus palabras, a menudo duras, no venían de un corazón rencoroso, sino de un profeta herido por lo que veía convertirse su nación. La audacia de Jeremías no nacía del orgullo, sino de la convicción profunda de que la alianza con Dios era más sagrada que cualquier trono terrestre. La tensión aumentaba cada vez que Jeremías profetizaba la caída de Jerusalén. Para los gobernantes, este mensaje se veía como traición. ¿Cómo podía alguien decir que la ciudad elegida por Dios caería? Para muchos, parecía socavar la moral nacional en tiempos de amenaza externa. Pero Jeremías no estaba motivado por la popularidad, sino por la responsabilidad de alertar a un pueblo que caminaba hacia el abismo. Prefería ser llamado traidor que ser cómplice del pecado institucionalizado. En cierta ocasión, al declarar que Jerusalén sería entregada al rey de Babilonia, Jeremías fue arrojado a una cisterna, como se relata en Jeremías capítulo 38, versículo 6. Este intento de silenciar la verdad revela el desespero de un liderazgo que prefería la ilusión del control a la realidad de la disciplina divina. Jeremías allí permaneció, hundido en el barro, pero inconmovible en su misión. Ninguna amenaza, prisión o humillación pudo silenciar su voz, pues su alma estaba cimentada en la palabra que lo sostenía. El coraje de Jeremías nos enseña que hay momentos en que la verdad debe ser proclamada ante aquellos que más la temen. En un mundo donde a menudo el poder intenta moldear el mensaje, el profeta nos recuerda que quien está en alianza con Dios nunca está en desventaja, incluso cuando enfrenta los tronos de la tierra. El verdadero enfrentamiento no es con personas, sino con sistemas que insisten en resistir la luz de la justicia divina. Uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jeremías ocurre cuando él es enviado por Dios a predicar en la puerta del templo. Era el lugar más sagrado de Jerusalén, el centro de la religiosidad judía y también el local donde el pueblo más se sentía seguro, quizás seguro de más. Jeremías capítulo 7, del versículo 1 al 11, nos muestra este episodio donde él denuncia la falsa confianza del pueblo en un templo que se había convertido en refugio de corrupciones e injusticias. Las palabras del profeta fueron como un trueno sobre los cimientos de la hipocresía. No confíen en palabras engañosas, diciendo,
Este es el templo del Señor. Para el pueblo de Judá, la presencia física del templo significaba una especie de inmunidad espiritual, como si Dios, por haber elegido aquel lugar en el pasado, estuviera automáticamente comprometido a protegerlos, independientemente de su conducta. Jeremías rompe con esta idea engañosa, dejando claro que el templo no sustituía la obediencia, ni la presencia divina se mantenía donde la justicia era despreciada. Su mensaje desmontaba la falsa espiritualidad construida sobre rituales vacíos y tradiciones desprovistas de verdad. This podcast is brought to you by Carvana. Car shopping shouldn't feel like preparing for a marathon of paperwork. That's why Carvana makes buying and financing your car easy. From start to finish, search thousands of vehicles with great prices. All online, all on your time. And when you're ready, your new car shows up right at your door. It doesn't get better than that. Buy your car the easy way. On Carvana. Delivery fees may apply. La denuncia de Jeremías apuntaba a una religiosidad que escondía pecados bajo la capa de la adoración. Ellos decían servir a Dios, pero explotaban al huérfano, negligían a la viuda y sacrificaban niños en rituales paganos. La fe habíase convertido en conveniencia. El templo, que debía ser símbolo de encuentro con Dios, ahora era usado como justificación para mantener un estilo de vida que ofendía al Señor. El mensaje del profeta era claro. Sin arrepentimiento, hasta el lugar santo sería abandonado. El choque de las palabras de Jeremías fue tan grande que muchos lo acusaron de blasfemia. ¿Cómo podía alguien decir que el templo sería destruido? La idea de que la gloria de Dios pudiera retirarse de allí era inconcebible para una generación que confundía presencia con apariencia. Pero el profeta sabía que la historia se repetía. Recordaba lo que había ocurrido con Silo, otro lugar sagrado que había sido abandonado por causa de la desobediencia. No solo hablaba del futuro, apuntaba a un pasado ignorado. Este mensaje sigue siendo actual. ¿Cuántas veces construimos nuestros propios templos de seguridad, ministerios, denominaciones, tradiciones, y nos olvidamos que Dios busca corazones quebrantados, no fachadas sagradas? Jeremías nos llama a reconsiderar si no estamos colocando nuestra confianza en estructuras religiosas, mientras nuestra vida se distancia de la justicia, de la misericordia y de la fidelidad. El templo no protege a quien rechaza la verdad, solo ecoa más alto aún las palabras de un Dios que desea arrepentimiento y no representaciones. Jeremías no era solo un mensajero de juicio, sino un hombre profundamente tocado por el dolor que anticipaba. Su alma cargaba las angustias de un pueblo que aún se burlaba del castigo inminente. Era como si cada palabra que anunciaba el futuro le rasgase el corazón antes de alcanzar los oídos de quienes la rechazaban. En Jeremías capítulo 8, versículo 21, él confiesa: «Estoy quebrantado por la herida de la hija de mi pueblo». Era más que compasión. Era una conexión visceral con la tragedia que se aproximaba, un dolor que lo hacía llorar en silencio por los callejones de Jerusalén. A diferencia de los falsos profetas que masajeaban el ego colectivo con promesas de paz y prosperidad, Jeremías cargaba en los ojos el reflejo del juicio que veía formarse en el horizonte. Su empatía era una carga, pues cuanto más Dios le revelaba, más sufría. El profeta no era indiferente al destino de sus compatriotas. Al contrario, parecía ser el único que sentía el peso real de lo que estaba por venir. Mientras muchos danzaban al son de la negación, él lloraba al son de las trompetas invisibles que anunciaban el cerco. Su sufrimiento no era solo espiritual, sino físico y emocional. Jeremías llegó a maldecir el día en que nació, como revela Jeremías capítulo 20, versículo 14. Esto no venía de un deseo de muerte,
sino del profundo desespero de quien veía su vida ser consumida por una misión que lo alejaba de todo: estabilidad, familia, seguridad y hasta de la comprensión de sus pares. El profeta encarnaba el peso de la palabra que traía, y por eso su mensaje no era frío ni distante, era vivo, caliente, casi insoportable de tan verdadero. Había una tensión constante entre la fidelidad al mensaje y la ternura por el pueblo. Jeremías nunca predicó el juicio con placer. Sus lágrimas eran intercesión y protesta al mismo tiempo. Por veces, él rogaba a Dios clemencia, implorando por más tiempo, más misericordia, incluso sabiendo que el cáliz de la ira divina ya desbordaba. Esta lucha interior entre la justicia y la compasión, entre el celo de Dios y la fragilidad humana, transformaba cada discurso en un lamento, cada advertencia en una súplica embargada por el dolor. La vida de Jeremías nos recuerda que el verdadero ministerio no se hace con distancia emocional, sino con entrega total. El sufrimiento del profeta es un espejo que nos invita a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por alguien que se está alejando de Dios? ¿Acaso nuestras palabras han sido solo duras o también cargadas de amor y quebrantamiento? Jeremías nos muestra que hay un dolor sagrado en sentir con Dios y que los verdaderos profetas no solo hablan por Él, ellos sangran con Él. A lo largo del ministerio de Jeremías, una de las constantes más angustiantes era la negativa persistente de Judá a escuchar la voz de Dios. No se trataba de ignorancia, sino de rebelión deliberada. El pueblo conocía la historia, sabía de las promesas y de los juicios pasados, pero elegía conscientemente despreciar la alianza. Jeremías capítulo 6, versículo 17, relata la advertencia divina. También puse atalayas sobre vosotros, diciendo, estad atentos al sonido de la trompeta. Pero dijeron, no escucharemos. Ese no escucharemos resuena como un grito de independencia espiritual que rechaza el señorío divino. La rebeldía no era solo religiosa, sino cultural y moral. La idolatría se había convertido en parte de la vida cotidiana, mezclada con las fiestas, el comercio y hasta los discursos religiosos. Los altares a dioses extranjeros se multiplicaban en las colinas y hasta dentro de Jerusalén, como una provocación directa al Dios que los liberó de Egipto. Jeremías observaba con horror este sincretismo venenoso que vaciaba la fe y transformaba el culto en un espectáculo sin vida. El pueblo se inclinaba al oro, al poder y a la sensualidad, despreciando la santidad que alguna vez los separó de las demás naciones. A cada ciclo de desobediencia, Jeremías clamaba, y la respuesta era siempre la misma: burla, desprecio o amenaza. La ceguera espiritual era profunda, no por falta de luz, sino por rechazo voluntario. El pueblo eligió creer en los profetas de conveniencia, que decían lo que querían oír. Preferían la paz falsa a la verdad incómoda. La dureza del corazón de Judá no era casual. Era fruto de elecciones continuas que los alejaban de la verdad. Jeremías, como una centinela cansada, continuaba gritando a los muros que ya no lo escuchaban. El profeta utilizaba imágenes fuertes para describir esta rebeldía. Llamaba a Jerusalén prostituta infiel, viña degenerada, animal indomable. Eran metáforas duras, pero precisas, pues el pueblo había roto la alianza no solo en actos, sino en identidad. Ya no se reconocían como pueblo de Dios, sino como una nación entre tantas otras, viviendo al sabor de sus propias voluntades. La memoria del éxodo, de las promesas, de la ley, todo había sido empujado al olvido selectivo de un pueblo que no quería rendir cuentas al Altísimo. Esta obstinación de Judá nos lleva a un espejo incómodo. ¿Cuántas veces preferimos la voz de los que nos agradan en lugar de la verdad que nos confronta?
El corazón endurecido es el mayor obstáculo para la acción de Dios. Jeremías expone este peligro con lágrimas en los ojos, recordándonos que la rebelión no comienza con grandes pecados, sino con pequeñas concesiones que poco a poco van acallando la voz del Espíritu. El llamado del profeta aún resuena. ¿Habrá en nosotros humildad para escuchar o nos volveremos sordos por elección, como Judá? En medio de la creciente oscuridad en Judá, una de las mayores tragedias espirituales era el surgimiento de falsos profetas que, en lugar de sanar, envenenaban el alma del pueblo. Hablaban en nombre del Señor, pero sus palabras eran moldeadas por la conveniencia y el deseo de agradar. Sus promesas de paz, prosperidad y victoria eran un bálsamo falso sobre heridas profundas. Jeremías capítulo 23, versículo 16, trae una advertencia directa. No escuchéis las palabras de los profetas que profetizan para ustedes, los llenan de falsas esperanzas. Estas voces, aunque populares, desviaban a la nación del verdadero arrepentimiento. Los falsos profetas no actuaban en las sombras, sino en los centros de poder e influencia. Estaban en el templo, en los palacios, en las plazas, anunciando una teología de confort e inmunidad. Decían que Dios jamás permitiría la caída de Jerusalén, que el ejército enemigo sería repelido y que la alianza de Dios era inquebrantable, incluso sin arrepentimiento. AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Esta narrativa seductora engañaba al pueblo, que prefería creer en la dulce mentira que enfrentarse a la amarga verdad proclamada por Jeremías. La esperanza, cuando no está anclada en la verdad, se convierte en un veneno disfrazado de fe. El peligro de los falsos profetas era que sus palabras reforzaban el orgullo nacional y la ceguera espiritual. Eran como médicos que dicen al paciente que está sano, cuando en realidad el cáncer ya se ha expandido. Al negar el juicio inminente, impedían que el pueblo se volviera a Dios. El mensaje de Jeremías se volvía cada vez más solitario y odiado, no porque fuera menos verdadero, sino porque exigía confrontar la realidad. La multitud siempre preferirá a quien masajea su conciencia que a aquel que la despierta con dolor. Jeremías no solo denunciaba a estos hombres, sino que sentía el daño que causaban. Veía familias siendo engañadas, líderes siendo iludidos, y un pueblo siendo llevado como ovejas al matadero por voces que usaban el nombre de Dios en vano. Su indignación era santa, pues sabía que la falsedad espiritual destruye más que cualquier ejército enemigo. La mentira espiritual es traicionera porque viene disfrazada de luz y seduce hasta a los sinceros si no son vigilantes. El drama de los falsos profetas sigue vivo en nuestros días. ¿Cuántas voces aún hoy prometen atajos, bendiciones sin cruz y gloria sin arrepentimiento? Jeremías nos recuerda que toda mensaje debe ser pasada por el sedazo de la palabra y que no toda profecía viene de Dios, aunque sea pronunciada con fervor. La esperanza verdadera no oculta el juicio, sino que lo anuncia como parte del camino de vuelta al Padre.
Donde hay mentira, no hay cura, y donde no hay verdad, no puede haber liberación. Durante décadas, Jeremías levantó su voz como una trompeta de alerta, llamando al pueblo al arrepentimiento con insistencia, ternura y autoridad. Sin embargo, sus palabras parecían perderse como el viento entre ruinas. El pueblo oía, pero no escuchaba. Testificaba los signos, pero no comprendía. En Jeremías, capítulo 25, versículo 3, el profeta lamenta: desde el 13º año de Josías hasta el día de hoy, durante 23 años, he hablado a ustedes repetidas veces, pero ustedes no me escucharon. Era como sembrar en suelo endurecido, regar un campo que no producía nada más que silencio y desprecio. La constante rechazo al mensaje profético de Jeremías revela una de las dimensiones más trágicas del corazón humano: la resistencia deliberada a la voz de Dios. Cada predicación ignorada se transformaba en un ladrillo más, en el muro que separaba a Judá de la misericordia divina. El pueblo se acostumbró a las palabras del profeta, banalizó sus advertencias y en lugar de temblar ante el juicio anunciado, se burlaba de su insistencia. Esta indiferencia espiritual se convirtió en el presagio del colapso inminente, pues donde no hay temor, no puede haber arrepentimiento. Las autoridades religiosas y políticas, en lugar de escuchar el llamado al arreglo, intentaron silenciar a Jeremías, apresarlo e incluso matarlo. Pero su mensaje era como fuego en los huesos. Él no podía callar. Aunque despreciado, continuaba proclamando, pues no hablaba por sí mismo, sino por el Dios que lo envió. Pero el pueblo prefería las canciones de los falsos profetas a las lamentaciones del verdadero enviado del Señor. El desinterés por la verdad se volvió tan profundo que incluso frente a las plagas, el hambre y la aproximación del ejército enemigo, continuaban ciegos en su obstinación. Las palabras no escuchadas de Jeremías no desaparecieron. Quedaron grabadas en la historia como testimonio de una generación que perdió la oportunidad de evitar la tragedia. Cada llamado rechazado se convirtió en evidencia en el tribunal de la conciencia nacional. Cuando, por fin, Babilonia cercó Jerusalén, no hubo sorpresa para aquellos que habían escuchado al profeta. Solo el amargo sabor del yo advertí, silenciado por el sufrimiento colectivo. La sordera espiritual es siempre el preludio de la caída. Hoy, el eco de estas advertencias sigue vivo. ¿Cuántas veces Dios aún habla por medio de sus siervos y cuántas veces ignoramos? La resistencia a la corrección divina revela un corazón que se distancia de la vida verdadera. Jeremías nos invita a escuchar de manera diferente, con humildad, con temor, con el deseo sincero de transformar la advertencia en cambio. El tiempo de la escucha define el tiempo de la restauración. Ignorar puede parecer más fácil, pero escuchar y obedecer es el único camino que preserva el alma de la ruina. La trayectoria de Jeremías fue marcada por una fidelidad que costó caro. Sus palabras cortaban como espada, y por eso no solo causaban incomodidad, sino que provocaban reacciones violentas. Fue acusado de traición, golpeado por oficiales, encarcelado en calabozos y lanzado en cisternas. En Jeremías capítulo 20, versículo 2, Pashur, un sacerdote y jefe de la casa del Señor, hirió a Jeremías y lo puso en el cepo. La persecución partía precisamente de aquellos que debían velar por la verdad. Líderes religiosos y autoridades civiles que, en lugar de arrepentirse, atacaban al mensajero. La prisión de Jeremías no era solo física, sino emocional. Vivía rodeado de hostilidad, incomprensión y abandono. No había multitudes que lo aplaudieran, ni discípulos que lo siguieran con entusiasmo. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de la soledad de los fieles, cuando la corrupción se convierte en norma. La fidelidad a la verdad lo ponía en ruta de colisión con toda la estructura social de Judá.
Ser profeta no era un cargo de honor, sino una sentencia de dolor. Jeremías no eligió esta vida, fue elegido por Dios para soportarla. Aún en medio de la persecución, su fe no se apagó. Cuando todo parecía estar en su contra, Jeremías encontraba fuerzas en el mismo Dios que lo había llamado. Sus oraciones, registradas a lo largo del libro, revelan un alma que lucha por permanecer en pie. Él lamenta, reclama, clama por justicia, pero nunca abandona su misión. Esta persistencia es un testimonio poderoso de que la fidelidad no depende de las circunstancias, sino de la convicción. El sufrimiento no silenció a Jeremías, lo fortaleció. Las prisiones de Jeremías exponen la verdadera cara de la espiritualidad que confronta. En tiempos de corrupción institucionalizada, aquellos que permanecen íntegros serán inevitablemente perseguidos. Él nos recuerda que ser fiel a Dios puede significar caminar por senderos solitarios, soportar acusaciones injustas e incluso ser rechazado por quienes más deberían apoyarnos. Sin embargo, es en este camino estrecho donde se revela la gloria de Dios, no en la ausencia de dolor, sino en la presencia constante de la gracia sustentadora. La vida de Jeremías desafía cualquier ilusión triunfalista. No fue apartado del dolor por su obediencia, fue moldeado por ella. Sus cárceles no fueron señales de fracaso, sino marcas de una fidelidad innegociable. Cuando enfrentamos tiempos difíciles por permanecer fieles, Jeremías nos anima a seguir. Porque aunque seamos dejados en una cisterna, la verdad que llevamos jamás estará sola. Siempre será acompañada de la presencia de aquel que nos llamó para proclamarla. El momento que Jeremías tanto anunció finalmente llegó. Los muros de Jerusalén, antes símbolo de protección y orgullo nacional, fueron derribados. La ciudad santa, que se veía como inviolable, fue consumida por el fuego y por la espada de los babilonios. El dolor de Jeremías alcanzó su apogeo cuando vio con sus propios ojos todo aquello que previó concretarse. En Jeremías capítulo 39, versículo 2, se dice que en el 9º día del 4º mes, en el 11º año de Sedequías, los soldados de Nabucodonosor invadieron la ciudad. Era el colapso de una nación que rechazó su propia cura. Jerusalén cayó no por debilidad militar, sino por corrupción espiritual. El cerco externo era solo reflejo de la decadencia interna. La ciudad fue vencida porque su pueblo ya estaba derrotado por dentro. Separados de Dios, entregados a la idolatría, ciegos en su arrogancia. Los gritos en las calles, la sangre en los callejones, los incendios que consumían casas y santuarios eran como la materialización de las palabras ignoradas por tanto tiempo. Jeremías, envuelto en lágrimas, no gritó «Yo advertí». Él solo lloró, como un padre que ve al hijo perdido regresar a casa solo cuando ya es tarde. El sufrimiento era colectivo. Niños, mujeres, ancianos, sacerdotes, todos fueron alcanzados por la devastación. Los que no murieron fueron llevados cautivos. La ciudad de Dios estaba en ruinas y el templo, antes lleno de gloria, ahora era gris. Jeremías, a pesar de sufrir, sabía que esa destrucción no era el fin de la historia, sino el punto más profundo de una disciplina redentora. Él comprendía que el juicio divino, aunque severo, era una forma de reorientar al pueblo hacia su verdadera identidad. El silencio de Dios en ese momento era ensordecedor, no por ausencia, sino por justicia. Él había hablado por medio de Jeremías, por medio de las escrituras, de las señales y hasta de la propia historia. Ahora era el tiempo del recogimiento, del cumplimiento. Las lágrimas de Jeremías
como se registran en Lamentaciones capítulo 2, versículo 11, revelan un corazón que se parte no solo por la destrucción visible, sino por la pérdida de la comunión espiritual. El profeta no lloraba solo por las piedras, sino por las almas que no escucharon mientras había tiempo. La caída de Jerusalén nos alerta sobre el peligro de creer que el favor de Dios es incondicional a la desobediencia. Ella revela que el juicio divino es real y que, aunque sea paciente, el Señor no ignora el pecado perpetuado con desprecio. Cuando el cielo se calla, es porque ya habló todo lo que necesitaba. Jeremías nos invita a reflexionar si hemos escuchado lo suficiente antes de que llegue el tiempo de la corrección, pues más valen 1000 lágrimas en el arrepentimiento que una sola en el exilio de la conciencia. Entre las ruinas de Jerusalén, voces débiles se levantaban en medio del polvo y la sangre. Eran los gritos de quienes nada tenían que ver con la corrupción de los reyes ni con los pecados de los sacerdotes. Niños, ancianos, mujeres embarazadas, extranjeros, todos fueron tragados por las consecuencias de una nación que endureció el corazón. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 11, Jeremías expresa el dolor de ver a los pequeños y a los lactantes desfalleciendo por las calles de la ciudad. Esta escena desgarradora revela un aspecto cruel de la caída. El sufrimiento de los inocentes a causa de la desobediencia colectiva. La justicia de Dios es perfecta, pero la desobediencia del pueblo generó una tragedia que superó los muros de la culpa individual. El pecado, cuando se institucionaliza, derrama sus consecuencias sobre todos, como una avalancha que no elige a quién afectar. Jeremías lloraba porque entendía que el juicio no era selectivo. Había dolor en las miradas de aquellos que apenas habían comprendido el mundo, pero fueron alcanzados por decisiones imprudentes de quienes debían velar por ellos. El profeta veía al pueblo desmoronarse, y con él las futuras generaciones siendo aplastadas bajo los escombros de la infidelidad. Es en este escenario que el sufrimiento adquiere contornos aún más profundos. No es solo una ciudad que cayó, fue una infancia perdida, una esperanza que dejó de nacer, un futuro silenciado. El hambre se volvió tan extrema que, como se describe en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, las madres llegaron al punto de cocinar a sus propios hijos. El horror no podría ser más explícito. Jeremías no romantiza el dolor, lo expone abiertamente, obligándonos a enfrentar la gravedad de la separación de Dios cuando persistimos en el error. Esta parte de la narrativa nos recuerda que la rebeldía de una generación siempre afectará a la siguiente. No hay pecado sin eco. Cuando los líderes se corrompen y el pueblo consiente, los más frágiles pagan el precio más alto. Jeremías cargaba con el dolor de ver inocentes destruidos por un sistema podrido hasta la raíz. Y aún así, sus palabras no cargaban odio, sino un llamado continuo a la conciencia. La justicia divina no es ciega, es justa, pero la dureza del corazón humano multiplica el sufrimiento más allá de lo que sería necesario. El clamor de los inocentes todavía se levanta hoy, donde quiera que la desobediencia a Dios genere destrucción. La historia de Jerusalén sirve de espejo para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de nuestra generación. Nuestras elecciones no terminan en nosotros. Ellas moldean la realidad que nos rodea y construyen el entorno donde los frágiles viven. Jeremías nos invita a pensar, ¿qué tipo de legado dejamos para aquellos que aún no tienen voz? El precio de la desobediencia no es solo personal, reverbera en el tiempo, en los nombres, en los rostros, en las vidas que dependen de nuestra fidelidad.
La caída de Jerusalén no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento exacto de todo lo que el Señor había anunciado por medio de sus profetas, especialmente Jeremías. Cada detalle de la destrucción estaba previsto, no como fatalismo, sino como consecuencia directa de la persistencia en el pecado. Jeremías, capítulo 34, versículo 2, registra claramente la palabra del Señor. He aquí que entregaré esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la quemará con fuego. No había ambigüedad en el mensaje, la profecía era clara y su cumplimiento inevitable. Esta realización del juicio anunciado revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él es fiel no solo en las promesas de bendiciones, sino también en las advertencias. Cuando el Señor habla, Él vela por su palabra para cumplirla, como afirma Jeremías capítulo 1, versículo 12. Muchos esperan que Dios solo confirme sus promesas agradables, pero rechazan las que exigen arrepentimiento. Sin embargo, la fidelidad de Dios no es selectiva. Él cumple lo que dice, sea para consolar, sea para corregir. Jeremías asistió al desarrollo exacto de cada palabra que proclamó, no con placer, sino con pesar. Sus ojos vieron las puertas destrozadas, el templo profanado, los líderes capturados y el pueblo esclavizado. Era como leer en voz alta un libro que él mismo había escrito, con tinta de lágrimas. La concretización de la profecía no le dio estatus, sino dolor. Ser un verdadero profeta no es ser celebrado, es ser fiel, incluso cuando la verdad duele, y su cumplimiento trae lágrimas. Esta fidelidad de Dios a su palabra debería generar en nosotros temor y confianza. Temor, porque sabemos que Él no tolera el pecado de forma indefinida, y confianza, porque si Él cumple lo que dice sobre el juicio, también cumplirá lo que dice sobre la restauración. La coherencia divina es la base de nuestra esperanza. Jeremías entendía esto. Por eso, incluso ante la ruina, continuaba creyendo que la misma palabra que derribaba también podría reconstruir. La profecía cumplida en Jerusalén es más que un hecho histórico, es una invitación a la vigilancia espiritual. Dios no juega con sus palabras. Él no es un hombre que miente, ni un ser inconstante. Todo lo que Él dice sucede, a su debido tiempo, de la forma exacta. Ignorar sus advertencias es caminar hacia el colapso. Escucharlas y obedecer es alinearse con la verdad eterna. Jeremías nos recuerda, Dios siempre hace lo que dice, y esta es una de las verdades más serias y liberadoras que podemos comprender. Después que el fuego consumió los muros, las casas y los corazones, Jeremías se sentó entre las cenizas y transformó su dolor en poesía sagrada. El libro de las Lamentaciones no es solo un relato del sufrimiento, sino un arte espiritual que transforma lágrimas en lenguaje. Cada versículo, cada clamor, lleva una profundidad que supera el lamento humano y toca el alma del arrepentimiento colectivo. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, Jeremías afirma, «Quiero traer a la memoria lo que me puede dar esperanza». Esta frase, en medio de tanto llanto, revela que el dolor también puede ser un lugar donde la fe sobrevive. El texto de las Lamentaciones sigue una estructura literaria cuidadosa, organizada en forma de acróstico hebreo, como si hasta el sufrimiento necesitara orden. Esto revela que, incluso en el dolor más agudo, hay espacio para la disciplina espiritual y profundidad teológica. Jeremías no escribió un desahogo cualquiera. Él construyó un templo de palabras donde los escombros de la ciudad se transforman en altar. Lo que era ruina se convierte en adoración. Lo que era pérdida se convierte en súplica. Cada capítulo del libro es como un paso en el viaje del alma que intenta encontrar a Dios en medio del caos. Jeremías no oculta su angustia, pero tampoco renuncia a la esperanza.
Él reconoce el castigo divino, pero no lo interpreta como abandono absoluto. El dolor, aunque severo, se ve como fruto de un amor que corrige, no de un odio que destruye. El profeta comprende que la ira de Dios es temporal, pero su misericordia se renueva cada mañana, una de las declaraciones más conocidas de la Biblia, registrada en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Esta capacidad de transformar sufrimiento en esperanza es uno de los mayores legados espirituales de Jeremías. El libro de las Lamentaciones es una invitación a la honestidad delante de Dios. Él nos enseña que podemos llorar, gritar, lamentar sin perder la fe. La verdadera adoración no ignora el dolor, sino que lo atraviesa y sale del otro lado con más intimidad con el Eterno. No hay fe madura sin lamento, y no hay esperanza sólida sin antes enfrentar la realidad con sinceridad brutal. El cántico de Jeremías entre los escombros de Jerusalén resuena hasta hoy como un himno para los que sufren. No es un texto de victimización, sino de redención. Al leer Lamentaciones, aprendemos que incluso la tragedia puede generar algo sagrado cuando se pone en manos de un corazón rendido. Jeremías nos muestra que hay belleza en el dolor cuando se lleva a Dios y que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. El sufrimiento no silencia la fe, la refina. El sufrimiento de Jeremías no fue accidental, ni solo consecuencia de vivir en un tiempo de decadencia espiritual. Fue, sobre todo, un espacio pedagógico donde Dios reveló la profundidad de su justicia y la ternura de su misericordia. En medio del caos, el profeta no solo vio la ruina de una nación, sino que comprendió verdades espirituales que solo se revelan en el dolor. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 33, él declara: «Porque no aflige ni entristece de buen grado a los hijos de los hombres». Esta comprensión cambia la manera en que vemos el sufrimiento, no como un castigo arbitrario, sino como una disciplina movida por amor. Jeremías, desgarrado en su alma, aprendió que el dolor puede convertirse en un santuario. Era en este lugar, donde faltaban respuestas humanas, que surgían las más poderosas revelaciones divinas. Su lamentación no era fruto de desesperación vacía, sino de una espiritualidad madurada en la forja de la aflicción. El sufrimiento no lo alejó de Dios. Por el contrario, lo condujo a una comunión más íntima y auténtica. Él entendió que hay lecciones que solo se aprenden cuando todo nos es quitado, y que el alma solo encuentra su verdadero fundamento cuando está despojada de todas las falsas seguridades. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good, and in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. La teología que emerge de las cenizas de Jerusalén es una teología de quebrantamiento.
Dios no está ausente en medio del dolor, sino presente de una forma diferente, no con milagros inmediatos, sino con presencia continua. Jeremías descubre un Dios que camina con él en el valle, que escucha los gemidos silenciosos y que no desestima un corazón contrito. Esta experiencia transforma su percepción de Dios. Él no es solo el justo juez, sino también el Padre que se sienta al lado del Hijo herido. Un Dios que permite el dolor, pero jamás abandona en medio de él. El sufrimiento, desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta divina de purificación. Jeremías reconoce que el pueblo necesitaba pasar por ese dolor para abandonar la idolatría y redescubrir la esencia de la alianza. El sufrimiento no era el fin, sino un medio para la restauración. El dolor expone lo que estaba escondido, desmantela el orgullo y abre espacio para el verdadero arrepentimiento. En Jeremías capítulo 30, versículo 11, Dios afirma: «De todo te destruiré, pero a ti no te destruiré del todo, te castigaré con medida». Aún en el juicio hay límite, aún en el dolor hay propósito. Esta teología del sufrimiento nos confronta profundamente. En una cultura que busca anestesiar el dolor a cualquier costo, Jeremías nos recuerda que hay dolores que no deben ser evitados, sino abrazados con fe. Son ellos los que nos moldean, que nos refinan, que nos devuelven al centro de la voluntad de Dios. El sufrimiento, cuando se vive con el corazón rendido, se transforma en lugar de revelación, y esta es tal vez una de las mayores riquezas de la fe. Saber que incluso el dolor puede ser un camino para conocer más profundamente el corazón del Padre. Con Jerusalén destruida y la mayoría del pueblo llevada al cautiverio babilónico, el escenario parecía el fin de una era. Sin embargo, fue justamente en ese exilio forzado que Israel comenzó a redescubrir su identidad espiritual. El exilio, como se describe en Jeremías capítulo 29, versículo 11, no era solo castigo, sino un plan mayor de Dios. Porque yo bien sé los pensamientos que pienso de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa, hecha a los exiliados, revela que el juicio no era el punto final de la historia, sino una coma en la narrativa de la redención. Lejos del templo, del sacerdocio y de las tradiciones de Jerusalén, los judíos aprendieron a buscar a Dios de forma más personal. La fe que antes estaba atada a rituales se volvió íntima, interior, resistente. El pueblo que fue arrancado de su tierra comenzó a entender que el Señor no estaba atado a una ciudad o a un altar físico. Él era el Dios del universo, presente incluso entre los ríos de Babilonia. Este desplazamiento forzado purificó la espiritualidad de Israel, que aprendió a orar sin sacrificios, a ayunar sin fiestas y a esperar incluso cuando no había señales visibles de restauración. Durante el exilio surgieron nuevos líderes espirituales como Ezequiel y Daniel, que también fueron profetas entre los cautivos. Sus mensajes complementaban los de Jeremías y ayudaban al pueblo a mantener viva la llama de la esperanza. Las sinagogas comenzaron a surgir en este período, como espacios de enseñanza y reunión en medio de la ausencia del templo. La palabra de Dios, más que nunca, se convirtió en el centro de la vida judía. Fue en el exilio que el pueblo se dio cuenta de que la presencia de Dios no depende de la ubicación geográfica, sino de un corazón quebrantado. Jeremías, aún sin ir a Babilonia, escribió cartas a los exiliados, animándolos a establecerse, a plantar, casarse y orar por la paz de la ciudad donde estaban. Su mensaje era claro: Dios aún estaba con ellos, incluso en tierra extraña. Él les recordaba que ese tiempo tendría fin y que la promesa de restauración era real. El exilio enseñó que la fidelidad de Dios no es anulada por nuestras fallas. Solo cambia de forma,
alcanzándonos incluso en las tierras del arrepentimiento. Las lecciones del exilio siguen siendo actuales. ¿Cuántas veces somos arrancados de zonas de confort, de estructuras religiosas, de certezas humanas, solo para redescubrir la esencia de la fe? Cuando todo a nuestro alrededor cambia, somos invitados a mirar hacia adentro y reencontrar a Dios, no en los lugares, sino en el alma. Jeremías nos muestra que el exilio puede ser el lugar donde la esperanza reaprende a florecer, incluso en suelo extranjero, pues donde el corazón busca a Dios, allí Él está, incluso si a nuestro alrededor todo dice lo contrario. El eco de la voz de Jeremías atraviesa siglos y todavía resuena con urgencia en nuestros días. Su clamor, sus lágrimas, sus denuncias y esperanzas continúan siendo pertinentes en un mundo marcado por la relativización de la verdad, por la corrupción disfrazada de progreso y por una religiosidad muchas veces vacía. Jeremías no fue solo un profeta del pasado, él es una figura profética para el presente, como afirma en Jeremías capítulo 23, versículo 29. «No es mi palabra fuego, dice el Señor, y martillo que desmenuza la piedra. Esa palabra aún arde, aún quiebra, aún despierta. Vivimos tiempos en que la verdad ha sido negociada, la fe transformada en performance y la obediencia sustituida por conveniencias. El mensaje de Jeremías confronta estos desvíos con la misma fuerza con que sacudió los cimientos de Judá. Él nos recuerda que no hay templo, tradición o posición que sustituya un corazón rendido. Su ejemplo nos desafía a reevaluar si hemos vivido una fe auténtica o solo seguido la marea de un cristianismo superficial, donde se habla mucho de Dios, pero se escucha poco su voz. Jeremías también nos inspira por su valentía. En una cultura que valora la aceptación y la popularidad, él nos enseña que la fidelidad muchas veces exige soledad. Ser profeta hoy no es gritar condenas, sino vivir una vida que incomoda por el simple hecho de estar alineada a la voluntad de Dios. Jeremías era molesto porque su vida era coherente con su mensaje. Él no solo hablaba, él era la propia encarnación de la palabra que Dios quería transmitir al pueblo. Su integridad es una lección para una generación que necesita ejemplos más que discursos. Además, su capacidad de mantener la esperanza en medio de la ruina es un faro para tiempos difíciles. Jeremías vio lo peor, sufrió al máximo, pero aún así escribió: «Grande es tu fidelidad». Su fe no estaba basada en resultados inmediatos, sino en el carácter inmutable de Dios. Él nos enseña que la esperanza cristiana no es una emoción, sino una convicción forjada en el fuego de la adversidad. Esa fe, que mira más allá de las cenizas, es exactamente lo que el mundo de hoy necesita redescubrir. Por último, Jeremías nos recuerda que la voz profética nunca muere. Siempre habrá un remanente que escucha, que responde, que se levanta. Su historia es una invitación a no desistir, incluso cuando todo parece en declive. Si Dios sostuvo a Jeremías entre los escombros de Jerusalén, también sostendrá a los que hoy eligen ser fieles en medio del caos. Su mensaje no pertenece al pasado. Él pulsa, respira y llama. Y la pregunta que permanece es: ¿estamos escuchando? Hay gente que pasa la vida sin ver lo obvio, hasta que todo se desmorona. Pero por aquí, nosotros encendemos la luz antes del colapso. Haz clic en el botón de suscribirse y ven a caminar con quienes toman la verdad en serio.